platicando sobre historia clínica en el paciente con enfermedad cardiovascular, y un apartado importante son los antecedentes personales no patológicos. Aquí vamos a ver la frecuencia y cantidad de cigarrillos consumidos para calcular el índice tabáquico. Recuerden que es número de cigarrillos por número de años fumados sobre 20, ¿sale? La frecuencia del número de copas ingeridas, se habla de un efecto a nivel protector, cardiovascular protector, de 30 gramos día. ¿Pero en qué pacientes aplica? Aquellos que tienen riesgo de formar placas de ateroma, ¿no? No para todos los pacientes. Por ejemplo, un paciente con infarto agudo de miocardio o un paciente que tenga una taquicardia paroxística o una bradicardia o cosas así, pues no, obviamente no es factible para estos pacientes. Solo aquellos que tengan factor de riesgo para la formación de placas de ateroma, ¿sale? Frecuencia y tipo de ejercicio, sobre todo de aquel que eleve la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, que estamos hablando que es un ejercicio de tipo isotónico, ¿sale? Aquel que eleva la frecuencia cardíaca. Como cual caminata, bicicleta, natación. Nadar se ha visto que es el ejercicio cardiovascular más completo porque disminuye las resistencias vasculares periféricas y aumenta el gasto cardíaco. Es el más completo y el que se recomienda a todos los pacientes con alguna enfermedad cardiovascular. Algunas veces o la mayoría de las veces pues no está al alcance como de todos, y se recomienda la caminata, ¿no? 30 minutos de ejercicio al día es más que suficiente, o 3 veces por semana. Esto depende de las condiciones de mis pacientes. Bien, hablando de costumbres dietéticas del enfermo, sobre todo de cloruro de sodio, se recomienda 6 gramos día, porque casi siempre mis pacientes cardiovasculares o cardiópatas son o tienen alguna complicación a nivel renal, ¿no? Entonces, si hay mayor ingesta de sal, pues tiende a aumentar el gasto cardíaco, la precarga, y por lo tanto nos puede condicionar a un estado prehipertensivo. Bien, ambiente laboral. También es importante valorar la ocupación del enfermo, ¿no? Y si tiende a canalizar bien el factor de estrés, o qué tanto le afecta este grado de estrés en su actividad laboral. ¿Por qué? Porque si hablamos de estrés, vamos a ver que va a aumentar 3 sistemas principalmente. Va a haber disminución de la filtración a nivel renal, retención de sodio, aumento de la carga a nivel intravascular, y por lo tanto nos va a dar aumento de la precarga y del gasto cardíaco. También hay aumento de la actividad simpática, aumento de la contractilidad cardíaca y aumento del gasto cardíaco, que nos conlleva a un estado de hipertensión arterial sistémica. Y aumento del sistema a ver, espérenme, denme un minuto. Sí. Espera. Ya, chicos, disculpen. Ya, va a haber aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Bien, aquí les pongo diferentes. ¿Sí se ve? No. No. ¿No se ve la presentación?
¿Ya se ve? Ya. Ok, perfecto. Bien, les comentaba, les pongo diferentes factores que me pueden condicionar al aumento del gasto cardíaco o al aumento de las resistencias vasculares sistémicas, ¿sale? Cuando hablamos de que hay una mayor ingesta de sodio, pues obviamente va a haber retención a nivel renal, un aumento del volumen intravascular y aumento de la precarga que nos condiciona el aumento del gasto cardíaco. Si hablamos de una alteración genética, puede haber por lo mismo retención renal a nivel de sodio, aumento del volumen intravascular, aumento de la precarga y del gasto cardíaco o la disminución de la filtración, ¿sale? Cuando hablamos del estrés, hay disminución de la filtración, aumento de la actividad simpática, aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos puede conllevar al aumento de la precarga por una vasoconstricción venosa y al aumento del gasto cardíaco o al aumento de la contractilidad cardíaca, que nos condiciona también aumento del gasto cardíaco. Si hablamos de una alteración genética, va a haber un intercambio iónico alterado con una hiperreactividad vascular que nos condiciona la vasoconstricción arterial y el aumento de las resistencias vasculares sistémicas. O bien puede haber una disfunción endotelial que nos condiciona dos fenómenos, hiperreactividad vascular o una hipertrofia vascular, que ambas nos llevan al aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Y hablando de obesidad, que es como la madre o la patología primaria para el desarrollo de una hipertensión arterial sistémica por ya sea por una alteración a nivel renal o por un estado de hiperinsulinemia que nos conlleva a una hipertrofia vascular y al aumento de las resistencias vasculares sistémicas, ¿ok? Bien, ¿dudas hasta aquí de los antecedentes personales no patológicos? No, doctora, ninguna. Bien, hablando de los antecedentes personales patológicos, vamos a investigar la fecha en que tuvieron lugar, la causa de ingreso, el curso clínico, si hubo complicaciones durante su estancia hospitalaria o egreso hospitalaria, los resultados de las pruebas complementarias. Aquí es muy importante analizar perfectamente bien los estudios de laboratorio y los estudios de complemento, sobre todo electro y ecocardiograma con su respectiva radiografía de tórax, ¿sale? Los procedimientos realizados, sean higiénico-dietéticos, terapéuticos o quirúrgicos. El tratamiento durante el ingreso, ya sea a nivel hospitalario, el tratamiento que tuvo durante su estancia hospitalaria y el tratamiento que hubo durante el egreso de esta estancia, ¿sale? Bien, también tenemos eventos no cardiológicos. Aquí es importante investigar toda patología que esté relacionada con una patología cardiovascular, como cual accidentes cerebrales vasculares, alguna claudicación intermitente, vasculopatía renal, o en aquellos pacientes que estén contraindicado algún uso de fármacos, sobre todo a nivel renal o hepático, que es donde la gran mayoría se metaboliza, y si hubo intervenciones quirúrgicas, ¿sale? Es importante también investigarlo. Hablando ya de cuadro clínico, es importante investigar dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncope y fatigabilidad. Acuérdense, son esos 5. ¿Qué vamos a preguntar en el dolor torácico? ¿Cómo es el dolor torácico? ¿Desde cuándo es el dolor? ¿Qué tipo de dolor es? Si es punzante, si es de tipo opresivo, etcétera. La intensidad del dolor por medio de las escalas, sobre todo de la Sociedad Europea de Cardiología, de la NIJA, de la AJA, de los MEDS, etcétera, ¿no? Hay muchas escalas que nos cuantifican qué grado de severidad tiene tanto el dolor, las palpitaciones y la fatigabilidad de nuestros pacientes. ¿Con qué factores se desencadena, se intensifica o cede este dolor? También es importante. ¿Cuál es la frecuencia de este dolor y los síntomas que le acompañan este dolor torácico? Si hay presencia de sudoración, si hay presencia de vómitos, de náuseas, de síncope, etcétera, ¿no? Hay muchos factores acompañantes al dolor torácico. Bien, hablando de dolor torácico, les hicimos estas tablitas
que nos menciona el tipo de dolor que es, el origen, las características, la duración y las patologías más frecuentes relacionadas a este tipo de dolor, ¿ok? Hablando de un dolor torácico, hacemos hincapié a las anginas de pecho, llámese estable o inestable dependiendo de las características de cada una. Bien, cuando hablamos de una angina de esfuerzo estable, hablamos de un dolor de tipo opresivo retroesternal que se irradia a cuello, mandíbula, región interescapular, hombro y miembro superior izquierdo, al igual que la angina de pecho inestable. Sin embargo, una de las características más importantes es que la angina de esfuerzo estable va a desaparecer en reposo. Se mantiene constante tanto en duración, intensidad y umbral del dolor o de esfuerzo y la frecuencia de los episodios de esta, que puede ser de 1 o 2 meses. Casi siempre se acompaña de sudoración profusa, náuseas y vómito. Pero cada cuadro de dolor torácica de la angina de esfuerzo estable va a ser menor a 15 minutos y las patologías más frecuentes para el acompañamiento del desarrollo de una angina de esfuerzo estable va a ser la cardiopatía isquémica crónica, ¿ok? Hablando de angina de pecho inestable, es lo mismo, origen de tipo opresivo, retroesternal, que se irradia cuello, mandíbula, región interescapular, hombro y miembro superior izquierdo. Sin embargo, aquí no va a ceder con el reposo, ¿sale? Casi siempre es no tiene como un patrón, si cede o disminuye con el ejercicio o con el reposo, es como constante. Sin embargo, tiene un aumento significativo ya sea de la duración, intensidad o frecuencia de los episodios y no llega a producir necrosis miocárdica, pero se acompaña de sudoración profusa, náuseas y vómito. Los episodios pueden durar hasta más de 20 a 30 minutos y lo más importante de esto es que me puede condicionar a un síndrome coronario agudo. Hablamos ya de un infarto agudo del miocardio o también puede ser condicionado por una placa de ateroma, hablando de un espasmo, una embolia coronaria o una disección coronaria, ¿ok? ¿Dudas del dolor torácico? No, doctora, ninguna. Bien, también puede haber dolor torácico de otro tipo o de otro origen. Puede ser de origen pulmonar o pleural. Aquí el origen va a ser punzante y de localización costal que se irradia casi siempre a cuello. La intensidad es variable, obviamente va a aumentar con los movimientos respiratorios, sobre todo cuando hay presencia de tos, inspiración profunda o con los cambios posturales. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión intratorácica, ¿sale? Suele mejorar con el decúbito, sobre todo del lado afectado. Va a tener una duración de más de 30 minutos y las patologías más frecuentes va a ser neumonía, pleuritis o pericarditis. El dolor de tipo osteomuscular va a ser de origen punzante, se reproduce con la presión o aumento muscular articular, sobre todo de tipo mecánico, y aumenta a la palpación de la zona afectada. La duración pues es prolongada y hablamos sobre todo de trastornos de tipo condroesternal o esternal. Y hablando de origen psicosomático, casi siempre va a ser en la zona inframamilar. Este va a impedir las respiraciones profundas, no se va a relacionar con el ejercicio y presenta suspiros. La duración es de minutos hasta 30 minutos y casi siempre va desencadenado por las crisis de ansiedad. Acuérdense que palpitaciones y dolor torácico y disnea también hay de origen psicosomático, ¿ok? Bien, hablando de disnea, vamos a tener dos tipos que va a ser muy importante saber diferenciarlo, de origen cardiogénico y de origen pulmonar. Hablando de origen cardiogénico, ¿cómo lo vamos a explorar o a auscultar? Que va a ser por medio de crepitantes húmedos. La literatura hace referencia a que los crepitantes húmedos va a sonar o es similar al chasquido al frote de la nieve, ¿no? Pero el ejemplo más característico que nosotros tenemos es que
por ejemplo, los zapatos que vienen con velcro, a la hora de despegarlo, suena como un chasquido. Entonces, es similar a los crepitantes húmedos, ¿ok? La característica o por qué se va a producir esta disnea es que hay una extravasación al fluido del intersticio pulmonar por un aumento de la presión capilar, pero esta disnea va a ceder rápidamente con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y vamos a tener una triada para esta insuficiencia cardíaca, que van a ser diuréticos, betabloqueantes y ECA, ¿sale? Entonces, si le estoy diciendo que suele o responde rápidamente al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener que las patologías más frecuentes va a ser una insuficiencia cardíaca. También alteraciones en el sistema de conducción, como arritmias, enfermedades valvulares, que haya una disfunción sistodiastólica ventricular izquierda, ¿sale? La duración va a ser de pocos minutos a pocas horas y de origen pulmonar, la disnea de origen pulmonar se ausculta con roncos y sibilancias, responde rápidamente a broncodilatadores o esteroides, su duración es de días u horas y las patologías más frecuentes va a ser embolia del pulmón, broncoespasmo y neumotórax. La ortopnea, ¿alguien sabe qué es la ortopnea? La disminución de la respiración cuando están durmiendo. Es más como la incomodidad al respirar, ¿no? Mientras está acostado. ¿Y a qué se debe la ortopnea? ¿Puede ser a causa de insuficiencia cardíaca? No precisamente. Edema pulmonar. Se debe a la posición en la que se encuentran, ya que el retorno de la sangre hacia el corazón aumenta y este no es capaz de bombear el exceso. Bien. Hablando de ortopnea, que es la dificultad para respirar en la posición de decúbito, es importante o cómo se cuantifica la gravedad por el número de almohadillas que mi paciente utiliza, ¿no? Para aliviar esta sensación de falta de aire. Casi siempre se presenta en las noches y aquí es un signo, bueno, de hecho es un síntoma muy poco específico para catalogar o establecer si es de origen cardiovascular o pulmonar, ¿sale? Porque la ortopnea también me la puede dar hasta la obesidad, ¿no? Que me condiciona a un SAOS y con ello la ortopnea. Pero es sobre todo por la diferencia o la alteración de las presiones tanto intraabdominal como intratorácica. Bien, y la disnea de tipo funcional casi siempre se acompaña de pinchazos precordiales, suspiros y claustrofobia. Es de origen psicosomático y la duración es de minutos. Hablando de síncope, que yo les decía que es la pérdida total o transitoria del estado de conciencia, que no va a dejar secuelas, vamos a tener su curso clínico, que va a ser súbito, de inicio rápido y de corta duración. Y este es causado, caracterizado por la disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, que me condiciona la pérdida del estado de alerta, ¿sale? Bien. Sin embargo, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre las crisis de Stock-Adams y el síncope, ya sea vasovagal o neurogénico?
Bien, el síncope vasovagal o neurogénico tiene un comienzo rápido, ¿sale? Pero como que avisa al paciente que va a tener ese desmayo, esa pérdida. O sea, tiene una sensación premonitoria. Y la crisis de Stock-Adams, a pesar de que es una pérdida súbita transitoria del estado de conciencia, casi siempre va acompañada de convulsiones. El síncope de origen cardiogénico no te avisa, no tiene esa sensación premonitoria y casi siempre es desencadenado ya sea por un trastorno en el sistema de conducción, que estamos hablando de una bradiarritmia o una taquiarritmia, de una taquicardia ventricular, de una fibrilación auricular o hasta crisis comiciales me pueden condicionar un síncope de origen cardiogénico, ¿no? Bien, ¿dudas de lo que les acabo de explicar? Doctora, entonces se podría decir que el síncope tiene como un aura con eso de que es premonitorio. No es aura, es que el tipo o por qué está desencadenado esto, ya sea de origen neurogénico o de origen cardiogénico, ¿ok? Pero recuerden que el 15% de los pacientes que presentan una cardiopatía y presentan el síncope casi siempre se identifican. O sea, estamos hablando de que en un 75% de estos pacientes no es diagnosticado ni se sabe el origen del síncope. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque también hay fármacos que me condicionan esta aparición del síncope, ¿ok? Se va a acabar el tiempo. Gracias, doctora. Sí, ahorita entramos y terminamos de ver síncope y aclaro dudas.